Bien, entonces lo que voy a hacer, como les dije en la primera parte de la clase, es modelar una serie y hacer su pronóstico. Entonces la base de la modelación de la serie será, o digamos, el principal problema que vamos a enfrentar es que es una serie que vista originalmente de niveles, no es estacionaria. Entonces la convertiremos a su versión estacionaria, por lo tanto su versión estacionaria será algo en diferencia. Y después, a raíz de esa estimación de la serie en diferencias en su modelo ARIMA, pronosticaremos esa serie y reconstruiremos cómo sería la serie original en niveles. Luego, la segunda parte de la clase, lo que quiero hacer es construir un SARIMA. Un SARIMA adopta la letra S de al principio, S ARIMA, del concepto de seasonal, ¿no? de estacionalidad. Entonces, vamos a ver cómo construir un modelo estacional que incluye estacionalidad dentro del ARIMA. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera como muy a fuerza bruta, y esto lo veníamos haciendo, lo hicimos durante buena parte de las clases anteriores, que fue tomar una DOMI que controlara los meses, por ejemplo, una DOMI de enero, de febrero y de marzo, y así sucesivamente, y entonces separar de la serie aquellos choques que están asociados con procesos estacionales de la serie, ¿no? Y separar esa información y lo que quedara entonces fuera propiamente el comportamiento de la serie. Eso era una forma como, si me permiten decirlo así, a fuerza bruta. Una segunda forma más elegante de hacerlo es reconocer que existen estas estacionalidades que probablemente son de recurrencia anual, es decir, los mismos efectos estacionales que se observan en enero, se observan en todos los eneros. Entonces, ¿cómo capturamos ese tipo de variaciones recurrentes? Bueno, en lugar de hacer una diferencia de la serie respecto del mes inmediato anterior, la hacemos respecto del mes equivalente en el año anterior. Entonces, lo que tendríamos entonces es, estamos eliminando, como dicho de una manera, estamos como abstrayendo del modelo o incluyendo en el modelo, perdón, esa variación estacional porque estamos haciendo las diferencias de la serie respecto del mes equivalente al año anterior. Bien, entonces eso es más o menos mi plan de la clase de hoy. Voy a empezar con el modelo ARIMA y su aplicación de pronóstico. Entonces, vamos a trabajar con el archivo que se llama clase 10, con la carpeta que se llama clase 10. Y ahí van a encontrar este archivo que estoy mostrando ahora. Bien, entonces voy a empezar con la importación de las bibliotecas que voy a necesitar. Voy a necesitar básicamente las bibliotecas que siempre hemos utilizado, nada nuevo hasta este momento. Voy a importar los datos, que es datos que ya hemos venido discutiendo y que tampoco voy a conversar mucho. Voy a convertir a series de tiempo básicamente todos los datos que trae la tabla. Vamos a hacer una gráfica muy rápida de cómo se ven las series. Entonces voy a trabajar con pasajeros en vuelos nacionales de salida, que en la línea verde se puede ver que no es una serie estacionaria, ¿no? Porque empieza a crecer, tiene este quiebre en el momento de la pandemia, pero claramente sigue creciendo, ya ha recuperado digamos, su nivel de prepandemia. Entonces, una de las preguntas que se pueden hacer en este punto es, bueno, ¿cómo hago pronósticos de la línea verde, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que debería seguir esta línea? ¿Debería seguir creciendo hasta así, de esta forma tan acelerada como lo hizo después de mitad de 2020 y hasta la fecha? ¿O recuperará su nivel que venía prepandemia y seguirá esa misma trayectoria? Bien, vamos a tratar de responderlo con un pronóstico. Una vez que hacemos el logaritmo, tampoco vemos que solucionamos el problema de crecimiento de la serie, entonces nos vamos hasta su nivel de diferencias de primer orden y vemos que esa diferencia digamos, de su diferencia de un mes inmediato anterior ya parece algo estacionario. Entonces vamos a modelar esa serie como un ARIMA. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar mi función que me permite calcular cuál es el orden óptimo de la ARIMA. Voy a considerar una ARIMA voy a probar todos los modelos ARIMA que existen entre una ARIMA 1.1 hasta una ARIMA 6.6. Bueno, en realidad voy a empezar desde una ARIMA 1.0.0.0 o una ARIMA 0.0.1. Desde ese voy a empezar. Lanzamos la función. Bueno, primero pruebo este modelo ARIMA 6,
6.6. Y más o menos me sale de esta manera. Voy a, digamos que como voy a asumir que este es el modelo adecuado de la serie, entonces voy a incorporar ahora una parte adicional, que es donde voy a colocar el pronóstico de la serie. ¿Por qué tengo que hacer esto así? Bueno, originalmente digamos que mi conjunto de datos es un conjunto de datos que inicia en 2000 y termina en 2021 julio. Entonces todo lo demás que agregue de información deberá empezar en agosto de este año y continuar hacia adelante. Entonces lo que voy a hacer es construir una tabla que incluya esa información. Más que una tabla, una serie de variables que incluya esa información. ¿Por qué necesito construir variables hacia adelante? Porque incluí variables exógenas. Esas variables exógenas se las tengo que aportar al modelo para que pueda construir el pronóstico. ¿Cómo qué información adicional tengo que proporcionar al modelo? Bueno, una dummy que considere todos los eneros, ¿no? Entonces, tengo que agregarle un pedazo de dummy adicional, que es el aporte que le voy a dar por la pronóstico. Una de febrero, otra de julio y de diciembre. Y las dummies que son de marzo, abril y junio y julio de 2020, que solamente toman un valor puntual en ese mes, específico por cómo se llaman. Todas esas estarán llenas de ceros. Entonces vamos a importar este último conjunto de datos y veámoslo cómo se ve. Entonces se ve de esta manera, ¿no? Si quieren, bueno, lo que voy a hacer ahora es abrir el data frame completo. Entonces digamos que este es el pedazo de dummy que le voy a tener que aportar al modelo cuando pronostique, que las necesita porque son variables exógenas. Entonces, observen, me voy a ir, por ejemplo, a la de dummy de enero, ¿no? Entonces, la dummy de enero tendrá 1 únicamente en los eneros. Aquí está un 1 y luego se va hasta el siguiente enero y aquí tiene el 1. La de febrero hace lo mismo, pero para febrero, la de julio y diciembre respectivamente. Noten cómo todas las otras dummies, que son puntuales, que son específicas de un mes particular, toman valores de cero, son completamente cero. ¿Por qué las necesito? Bueno, porque son variables exógenas. ¿Qué otro tipo de variables exógenas puede incluir una ARIMA? No sé, imagínense ustedes que están construyendo una ARIMA de la tasa de desempleo, ¿no? Y de repente, pero lo quieren modelar como ARIMA. Eso significa, y digamos que quieren incluir alguna otra información como algún indicador de productividad, pero le quieren incluir de forma exógena. Entonces la pueden incluir en el ARIMA como una variable exógena, este indicador de productividad. El problema cuando hagan pronósticos es que van a tener que aportarle a la solución un pronóstico también de esa variable exógena. Esto hace muy complicado que los modelos ARIMA incluyan variables exógenas sobre las cuales no tenemos mayor información o no es obvio construir información hacia el futuro. De las que sí es obvio construir información hacia el futuro son de las DOM, porque estoy construyendo de una forma muy particular. Y nosotros establecemos esa forma como se construye. Bien. Me voy a regresar a mi conjunto de datos. Ahora voy a convertir a serie de tiempo toda la información de la tabla que acabo de importar. Y nada más que le voy a agregar al final una -f para indicar que son parte de las variables que van a ir en el pronóstico. Vamos entonces a predecir 24 meses hacia adelante, considerando nuestro modelo ARIMA, que está aquí arriba, que lo construimos de esta manera, que fue una ARIMA de orden 6 en el componente autorregresivo y de 6 en el componente de medios móviles, suponiendo que ese es el ARIMA óptimo. En realidad podemos utilizar algún otro ARIMA que nos parece que es más adecuado, pero voy a utilizar ese ARIMA de momento. Bien, entonces voy a utilizar la función predict. Es una función que no he utilizado anteriormente. Entonces la función predict necesita como elementos de entrada un objeto que puede ser, pueden ser otras cosas, pero puede ser cualquier modelo lineal, puede ser cualquier modelo no lineal como los probit, los logit, puede ser muchas cosas.
En general, el objeto que necesitas de entrada es un objeto estadístico que permite hacer pronósticos. Entonces, el ARIMA es de esos objetos. Entonces, la primera entrada que le voy a dar es el modelo que estoy utilizando para probar la predicción. Entonces, ese es el ARIMA, se lo estoy entregando aquí. Luego le estoy diciendo cuántos periodos adelante quiero que haga la predicción. Quiero que haga 24 periodos hacia adelante y que utilice como nuevos variables exógenas de regresor la siguiente, digamos que la siguiente combinación de columnas, ¿no? Que son estas domis de enero, febrero, julio, diciembre, todas estas con su guión bajo este. Voy a ejecutar esta línea únicamente, pues si la ejecutamos, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Nos va a arrojar la siguiente información. Me va a arrojar un objeto que se va a llamar PRED, que es básicamente la predicción. Entonces me dice, bueno, tu modelo ARIMA está en diferencias, o bueno, ARMA, si lo queremos ver así, estaba en diferencias. Entonces te doy el pronóstico en diferencias. Entonces, el modelo estaba, digamos, tenía información hasta julio. El primer dato que me da es el de agosto. Entonces me dice que para agosto el valor pronosticado es de 0.034. Y así sucesivamente hasta el último mes, que es julio de 2023. Y me dice que para ese momento el valor pronosticado es 0.17. Luego me da otro objeto que le llama SE. Este SE significa error estándar o standard errors, que son los errores estándar de la estimación o del pronóstico. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a poder construir un intervalo de confianza para el pronóstico. Lo que va a pasar va a depender mucho de su estilo de cómo presentar pronósticos, pero muchas veces sucede que solemos graficar la serie pronosticada y alrededor de esa serie solemos incorporarle unas bandas en donde creemos que puede estar el pronóstico. Normalmente, digamos que lo estándar es utilizar más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces, hacer un intervalo alrededor del pronóstico con 2 desviaciones estándar para indicar que esa es la ruta o la banda donde puede estar la variable pronosticada con un 95% de confianza. Eso es más o menos la idea de cómo solemos presentar los resultados de pronóstico. Bien, si aplico predict de manera directa, ese es el resultado. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a guardarle un objeto que se va a llamar dpax-enal-f. Y ahora le voy a preguntar a R por los nombres de ese objeto que acabo de guardar. Entonces, si le pregunto por los nombres, me dice, tiene dos cosas. Tiene a PRED y tiene a los errores estándar. Entonces, es una forma de cómo quieran hacerlo, ya sea que ustedes quieran hacerlo de manera directa o guardar un objeto y luego llamar a los resultados. Yo lo que voy a hacer es guardar un objeto y llamar a los resultados. Entonces, bien. Ahora, digamos que voy a leer la información de Excel y la voy a guardar en este objeto que se va a llamar pronóstico ARIMA. Las mismas variables que tiene ahí arriba, ¿no? Y las voy a poner no, perdón, este es otro archivo. Déjenme regresar digamos, a la carpeta donde está la información de lo que estamos modelando. En esa carpeta van a encontrar también un objeto, un archivo Excel, sí, que se llama pronósticos ARIMA. Entonces, si ustedes importan el archivo que se llama pronóstico ARIMA, lo voy a importar aquí, lo voy a abrir, pronóstico ARIMA. Van a ver que es la serie que estamos pronosticando, pero la diferencia es que es una serie que está, digamos, está completa hasta justamente julio de 2021. Y hacia adelante están vacíos o son NA. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo que estoy haciendo es como traer la serie original y lo que voy a hacer es rellenar este vector y le voy a poner hacia el final el valor pronosticado. ¿Sí? Digamos, es un estilo de cómo reportar mi pronóstico. Alguno de ustedes podría haber ido directamente al archivo de donde, digamos, importamos originalmente los datos, traer la columna de pasajero emocional y a esa columna empezarla a pegar los datos. Son estilos, ¿no? Ese me parece que es el estilo más sencillo para explicar cómo guardar los pronósticos. Bien. Entonces,
Importo el archivo. Ahora a este archivo le voy a agregar una columna que se va a llamar Pax Nacional F. Y a este nuevo archivo que le agrego esta columna, le voy a agregar, digamos, me voy a ir a este archivo y lo que estoy haciendo es como duplicar la columna. ¿Sí? Estoy duplicando dos columnas. Una la voy a dejar así, incompleta, y la otra la voy a dejar con el pronóstico. Ahora explico por qué razón. Un poquito más adelante le voy a explicar por qué razón. ¿Cuál es la razón de hacer esto? Bien. Ahora, con este for que tengo aquí, lo que voy a hacer es ir rellenando esta columna que se llama paxnal-f. Entonces, voy a abrir de nuevo este archivo que se llama pronósticos ARIMA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene duplicada la columna. Lo que voy a hacer ahora con el for que que tengo escrito abajo es que voy a tomar el valor que está aquí y a partir de este valor voy a reconstruir el siguiente valor pronosticado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, porque lo voy a hacer de la siguiente manera. El ARIMA, si ustedes se acuerdan, lo que nos dice es el pronóstico de la serie en diferencias. Ahora bien, la serie en diferencias es la diferencia logarítmica del mes inmediato anterior. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que esa diferencia logarítmica se podía interpretar como la tasa de crecimiento de la serie. Entonces, si asumimos que ese pronóstico de la ARIMA es el pronóstico de las tasas de crecimiento, entonces la manera más sencilla de reconstruir la serie original es tomar el último valor reportado de la serie, aplicarle la tasa de crecimiento y de esa manera encontraríamos el primer valor pronosticado. Luego, el siguiente valor pronosticado tendría que tomar el primer valor pronosticado, aplicarle la tasa de crecimiento y encontrar el resultado. Y así sucesivamente para los demás valores. Entonces me voy a ir al for. Entonces en el for lo que estoy haciendo es quiero que vaya de 1 hasta 24 en el siguiente caso. Quiero que se posicione en la posición 259. Entonces vamos al pronóstico ARIMA. Vamos a la posición 259. Aquí está. Esta es la posición 259. Quiero que esta posición 259 le sumes el número i o número índice en el que vayamos. Entonces va a empezar en 1. Entonces se va a ir a la posición 260. Y en esa posición 260 va a asignar lo siguiente. Va a tomar el valor de 259 y menos 1. Entonces, en realidad, para el caso del 260 se va a regresar al 259 y lo va a multiplicar por lo siguiente. 1 más el primer valor predicho. Bueno, el valor predicho en el índice que vayamos. Entonces, para el primer valor tomará la primera tasa de crecimiento, la tomará 1 y entonces la multiplicará por la serie y obtendremos el valor pronosticado. Esa es la manera en la que lo voy a hacer. Y hacia el final voy a ver todo el resultado. Entonces voy a ejecutar esta línea de for y vamos a ver cómo se ve el resultado. Entonces bien, el resultado se ve de esta manera. Aquí está. Entonces aquí tengo el valor real y este es el primer pronóstico de la serie original. No el pronóstico de la ARIMA, sino el pronóstico de la serie ya, digamos que la reconstrucción de la serie. Ahora, vamos a hacer una gráfica muy rápida de lo que hemos encontrado. Voy a graficar las dos series. Esta es la razón por la que les decía que tenía yo las dos series. Básicamente para poder hacer esto, pues aquí tengo aquí tengo la serie, perdón, me equivoqué de data frame. El data frame es pronósticos ARIMA. Sí. Lo que voy a hacer es, voy a graficar en una línea la serie original y en otra línea la serie pronosticada. Entonces, como las van a ser son la misma serie hasta julio de 2021, entonces, como van a ser encimadas, digamos que lo que va a resaltar es el valor del pronóstico. Entonces, me voy a ir a mi gráfico y se ve de esta manera. Entonces, la serie en verde es la serie original, así se veía. Y la serie en naranja es mi valor pronosticado. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que hicimos hasta este punto? No, Bien. ninguna, profe. Todo bien, profe. Vale, buenísimo. Bien, entonces, observen algo que tiene el pronóstico. No sé si lo alcanzan a notar.
pero lo que está haciendo el pronóstico es replicar el comportamiento histórico de la serie. Un posible pronóstico que pudimos haber pensado que seguiría la serie es que empezaría a crecer, digamos, hacia arriba, más hacia arriba del nivel anterior a la pandemia, ¿no? Podríamos pensar que va a crecer, digamos, por encima de la gráfica y que seguiría creciendo por donde va mi cursor, hacia acá arriba, ¿no? Eso es una posible opción. Pero en realidad es una opción que es poco creíble porque la caída que está justamente antes es una caída que es exógena al comportamiento de la serie. En realidad, el rompimiento de la serie es exógeno porque es una decisión de política pública cerrar la economía, por lo tanto se cae la actividad. Lo que hicimos con las dummies fue controlar ese hecho, aislarlo del proceso, y lo que dejamos entonces es como este mecanismo generador de datos que ahora replica la serie y que nos dice que suponiendo que todo se mantiene constante, con la información que tenemos hasta julio, es que la serie debería de seguir una trayectoria como la naranja, replicando estos ciclos de estacionalidad. Si observan cómo estos quiebres que están aquí de estacionalidad son quiebres que incluso traía la serie justamente desde antes de la caída de COVID. Lo único que estamos haciendo es que probablemente estamos pronosticando que van a ser más amplias las sesiones de estacionalidad o las caídas estacionales de esta serie. Bien, bien, si no hay dudas, entonces me voy a cambiar a mi segunda aplicación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a dejar este archivo, nos vamos a ir a clase Profesor, 10. Sí, adelante. ¿y cómo le podemos añadir el efecto de una política por parte del gobierno para que la tendencia no siga el mismo efecto que ha tenido? ¿A qué te refieres? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, porque sigue la misma lógica que ha tenido en el pasado, pero aquí no se está tomando en cuenta que el gobierno realiza una política. Claro. Entonces, ¿se puede meter este efecto de la política para que no siga este mismo rumbo la serie? Sí, sí se puede meter. O sea, tú podrías decir que a lo mejor este cierre de la economía en realidad va a significar que que no vamos a regresar a observar los mismos niveles o el mismo comportamiento de la serie, que a lo mejor vamos a observar un transporte aéreo disminuido, ¿no? Porque eso puede pasar, ¿no? Que por políticas de gobierno, que a lo mejor vamos a pensar de esta manera, ¿no? Que tienes que mostrar algún tipo de prueba de que no estás enfermo, entonces eso es como una especie de barrera para el transporte, disminuye el número de pasajeros. ¿Cómo lo incluiríamos? Bueno, puedes incluirlo a través de una DOMI de nivel. ¿Qué es una DOMI de nivel? Es, por ejemplo, una DOMI que toma valores de puros unos a partir de este momento y hasta hacia adelante. Y podemos asumir que esa DOMI de nivel a lo mejor va, digamos, como a bajar la serie, la va a hacer como más pequeña. Incluso podríamos asumir que entonces comporte más, digamos, como con un comportamiento más aplanado de serie. Eso podría ser con uno, tal vez con varias dummies de nivel, tal vez con una sola no está suficiente, pero sí podríamos agregar. Y más adelante veremos un ejemplo acerca de, o No lo tenía pensado de es que esa sería manera. interesante por los nuevos planes de recuperación que está metiendo el gobierno después de la pandemia, o lo que pretende hacer, para saber cómo se comportaría después la serie, o a lo mejor en un mercado accionario. Sí, más adelante vamos a regresar al tema de pronósticos, entonces vamos a ver si lo podemos, yo creo que sí lo podemos agregar más adelante, un ejemplo del estilo. Lo voy a tener presente para agregar. A ver cómo reconstruimos algo así. No es muy complejo. Vamos a hacer, tal vez el mercado accionario sería el más adecuado. Bueno, no sé, déjame pensar, porque tengo una serie de ejemplos hacia adelante donde podremos incorporar algo como lo que tú planteas, Esteban. Pero sí, voy a tratar de hacerlo para que quede en un ejemplo en concreto. Profe, ¿Vale? muchas gracias. Bueno, sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es me voy a mover a clase 10.5 y esto es lo que les digo, se conoce como Sarima, entonces lo voy a ponerle una S al principio si ustedes quieren, o Sarma, este, como quieran llamarlo. Entonces,
lo que voy a hacer es, voy a agregar ahora dos nuevas bibliotecas. Entonces recuerden, cuando agrego bibliotecas, para ustedes que seguramente no las han utilizado, tienen que primero quitar los gatos de estas dos, porque vamos a ocupar Forecast y Lubridate. Entonces, si no las han instalado anteriormente, quítenle los gatos, instálenlas primero y ya después pueden ejecutar la línea. Yo ya las tengo instaladas, entonces voy a ejecutar directamente todo el chunk para que se carguen las bibliotecas. Voy a limpiar mi environment para tener todo limpio, no tener cargando ningún dato. Voy a importar los datos. Son los datos que siempre hemos ocupado. Voy a importar mis dos archivos que me permiten calcular las raíces de los polinomios y el graficador de esas raíces de polinomios. Voy a convertir a series de tiempo las series que he importado y voy a hacer una pequeña gráfica de la serie que he venido haciendo de gráficas, ¿no? Bueno, las gráficas que he venido haciendo anteriormente. No voy a entrar más no voy a abundar más en esta gráfica. Bien, ahora, ¿cuál es el problema que quiero conversar en esta sección o en esta aplicación? Es el problema de la estacionalidad. ¿Cómo observamos cuando una serie tiene procesos estacionales? Bueno, una serie tiene procesos estacionales cuando con frecuencia se repite el mismo fenómeno en un periodo equivalente del año inmediato anterior, ¿no? Entonces, observamos el mismo fenómeno. Observamos, por ejemplo, que el transporte aéreo se cae en todos los febreros, siempre, recurrentemente. O el transporte aéreo crece muchísimo en todos los agostos y julios. Son los meses más fuertes para el transporte aéreo. Bueno, probablemente más julio que agosto. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un nuevo tipo de gráfico, que es un box plot. Y voy a mostrarles cómo se ven estos efectos de estacionalidad utilizando este modelo de gráfica de caja, partiendo la serie digamos, en particiones de 12 meses, ¿no? Entonces, es como voy a tomar como la serie, que voy a tomar de enero a diciembre, para todos los casos, y voy a tratar todos los eneros como si fuera un grupo, todos los febreros como si fuera otro grupo, y así hasta diciembre como si fuera un grupo. Y voy a graficar cómo se ve, digamos que cuando tomo la diferencia, cómo se ven las variaciones de esas diferencias comparando los meses equivalentes. Y eso lo voy a graficar. Entonces, lo grafico y voy a encontrarme con esto. Observen, por ejemplo, cómo es que el mes 1, que es el mes de enero, cómo es que cae la tasa de crecimiento, porque es la diferencia, o sea, la diferencia logarítmica es la tasa de crecimiento. ¿Cómo es que la tasa de crecimiento cae por debajo del nivel de cero? En febrero igual y en marzo recupera. Y ustedes se dan cuenta, lo que observamos con los datos es que pareciera ser que esto es algo que siempre se observa. Todos los eneros siempre están por debajo de cero, todos los febreros pareciera ser que en general están por debajo de cero, y en general casi todos los marzos están por encima del nivel de cero. ¿Quién es este outlier que está por aquí? Muy probablemente marzo de 2020. ¿Sí? Luego están los abriles, que se mantienen muy cercanos al cero, alrededor del cero. Y vamos a ver, por ejemplo, julios, que aquí están, este julio de acá, que está, y este outlier que probablemente es julio de 2020 también, seguramente. Incluso junio, estos deben de ser junio de 2020 y este 2021, casi estoy seguro. Y cómo es que los septiembre se caen. Entonces se ven estos ciclos estacionales de la serie, ¿no? Las variaciones de la serie, la tasa de crecimiento de la serie, tiene estos comportamientos estacionales o cíclicos, si queremos verlo con otras palabras. Bien. Otra forma de visualizar si es que existe estacionalidad es ahora respecto del mes equivalente, pero del año anterior. Entonces comparo enero. Lo que estoy haciendo ahora es tomar los eneros comparados con, digamos, con los eneros de las tasas de variaciones del enero del equivalente anterior. Entonces, la diferencia respecto de ese enero. Y observen cómo se elimina toda la estacionalidad cuando hago esas diferencias. Ya todas las variaciones están alrededor del cero. Entonces, básicamente lo que significa es que si yo hago un modelo ARIMA, tomando no la diferencia respecto del mes inmediato anterior, sino la diferencia
del mes equivalente, pero del año anterior, estoy eliminando todas estas fluctuaciones estacionales. Y lo que me está quedando es una serie que no tiene estacionalidad. Varía, pero no por estacionalidad, sino varía por otras razones. ¿Vale? Entonces, utilizando esa, digamos, ese hecho, veamos cómo se ve en ambas series, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí son la diferencia, perdón, es que aquí es de LM. Voy a ajustar aquí. Lo que tengo aquí es la diferencia del logaritmo natural de pasajeros en vuelos nacionales, pero del mes inmediato anterior. Y abajo lo que tengo es la diferencia, pero considerando el mes equivalente del año anterior. Entonces, en la primera gráfica tengo, por decir algo, tengo cuál es la variación de la serie entre enero y diciembre, ¿no? O, por ejemplo, entre febrero y enero. Y en la que tengo abajo es la variación que existe entre enero de este año con enero del año anterior. Esa es la diferencia entre ambas series. Y noten cómo es que cambia abismalmente las variaciones. En el caso de la segunda serie, ya aparece algo más aplanado y más cercano al cero. ¿Sí? Y no podemos observar esta recurrencia que, por ejemplo, en la serie azul sí observamos, que pareciera ser que cada cierto tiempo hay esta caída, ¿no? La caída de los eneros y los febreros y el retorno de los diciembres y los julios. Bien, entonces, esto nos lleva a pensar de que como deberíamos modelar probablemente nuestra serie, es uno, o agregamos dummies que controlen esa estacionalidad, o dos, modelamos la serie en diferencias, pero no diferencias de respecto del mes inmediato anterior, sino del mes equivalente del año anterior. Porque haciendo esta segunda cosa, estamos eliminando este factor de estacionalidad. Más que eliminando, lo estamos incluyendo dentro del proceso de modelado del ARIMA. Entonces, esta segunda cosa que yo les estoy diciendo se le conoce como ARIMA. ¿Vale? Bien. Entonces, necesito aquí dos funciones que me permiten calcular los rezagos óptimos. La primera es el ARIMA convencional que yo había venido utilizando. La segunda es una modificación que Omar hizo, que es un modelo, bueno, que está basado en un ARIMA, y que entonces lo que nos va a permitir es cómo se ve un ARMA óptimo sin considerar estacional y cómo se ve un ARMA óptimo considerando estacionalidad. Entonces vamos a ver cómo se ve el ARIMA óptimo, ¿no? El ARIMA óptima es considerando esta información. Lo voy a ejecutar. Tiene algunos errores, algunos modelos no se pueden calcular. Bien, y puede ser que la razón sea la siguiente, de que no se puede calcular algunos modelos. No sé si lo notaron, pero una de las cosas que dejé dentro de este modelo fue estas dummies que están aquí, enero, febrero, julio y diciembre. Entonces, este modelo ARIMA tiene, digamos, está controlando cierto nivel de estacionalidad, pero no toda la estacionalidad, solo la estacionalidad de estos meses. ¿Sí? Bien. Ahora, bien. Según esto, me dice que el modelo óptimo es un 6.6. Y como lo conversé en clases pasadas, en realidad no es que necesariamente que sea el modelo óptimo. Simplemente llegó al 6.6 y siguió viendo que el criterio de acá y que seguía siendo el más pequeño. Entonces, muy probablemente podríamos continuar hasta un 8.8, un 9.9 y podríamos encontrar a lo mejor el óptimo. ¿Bien? Entonces, yo voy a detenerme en este punto y voy a decir que el 6.6 es el óptimo. Entonces voy a pensar que ese es el adecuado. Entonces mi modelo ARIMA con un 6.6, mis variables, mis regresores exógenos son el objeto que yo le denominé un DUM ARIMA, arriba lo definí, y voy a graficar cómo se ven las raíces de este polinomio y cómo se ven los residuales. Entonces vemos que todas las raíces de los polinomios, de ambos polinomios, tanto del componente A como del componente de medias móviles, ambos están dentro del círculo unitario. Entonces está bien porque nuestro modelo es invertible y convergente. Así se ve la función de autocorrelación.
Ya le hemos conversado, no le voy a conversar más ahora, y los residuales se ven de esta manera, ¿no? Entonces, observen cómo se ven. Todavía podríamos decir que tiene ciertos componentes estacionales. Podríamos identificar algún tipo de recurrencia en algunos momentos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a calcular un tarima ahora óptimo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a incluir como dummies del tarima lo siguiente. Entonces, voy a tomar la dummy de marzo, abril, junio, julio, marzo de 2021. Noten que las que ya no están aquí son las dummies de enero, febrero y marzo que tenía yo aquí arriba. Enero, febrero, julio y diciembre. Porque en estricto sentido voy a construir un modelo que va a incluir todos los posibles meses en los cuales hay estacionalidad. Entonces ya no necesito estas dummies. Entonces, no las voy a considerar en esta estimación. Voy a calcular un rezago óptimo de Sarima, perdón. Y voy a utilizar dos modelos, uno considerando factores exógenos y otro sin considerarlo. ¿Cómo los distingo? Porque en el primero es sin considerar exógenos, porque le pongo X 0, entonces no considera los factores exógenos, y en el segundo sí, y entonces le tengo que decir quiénes son los factores exógenos. Le digo que calcule un ARMA máximo con un 4,4 y con un Qmax considerando la estacionalidad con dos rezagos. Ahora vamos a ver quién es este. La ejecuto. Y bueno, se debe tardar. Este sí se tarda un poquito más. Vamos a esperar unos segundos en lo que termine. Profesor, Sí, te escucho. aquí teóricamente, ¿cómo estaría fundamentado añadir más dummies para controlar la variabilidad de la serie? ¿Sería más o menos como un plan para evitar que la gente tome más el transporte público o el transporte? Porque ¿A qué te bueno, refieres? sí es que Ojalá. en datos transversales el profesor nos comentó que al añadir una dummy, esta dummy tenía que estar fundamentada teóricamente, siempre. Y aquí, ¿cómo se fundamentan las dummies que añadimos? Bueno, aquí en realidad las dummies, más que fundamentales teóricamente, lo que estamos haciendo es fundamentarlas en eventos concretos que observamos en la serie, ¿no? Por ejemplo, el lockdown que observamos por COVID es un evento totalmente exógeno a la serie. No existe ningún proceso generador de datos asociado a las series que conocemos que incluya la presencia de una pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que motivamos la inclusión de una dummy? Porque existe ese choque exógeno que no está presente de forma recurrente en la serie, que se presenta probablemente de una sola ocasión y que lo controlamos a través de las dummies. Esa es la razón por la que incluimos las dummies. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Las crisis, ¿no? La crisis de 2008-2009 es un choque totalmente exógeno, por ejemplo, a las series de producción. Nadie esperaba esa crisis, ¿no? En eso es que fundamos o motivamos la inclusión de DOMO. En el caso de la estacionalidad es porque también es la estacionalidad es más difícil de ver como un choque totalmente exógeno. En realidad, sí es un componente inherente a la serie, porque hay series que tienen estacionalidad. Concretamente el transporte es una de ellas. La producción agrícola también tiene componentes estacionales, pero en el caso de la producción agrícola la tiene únicamente en algunos meses, ¿no? Por ejemplo, solamente cuando son ciclos de primavera, probablemente en marzo, abril. Y los que son ciclos de invierno, probablemente por ahí de septiembre, octubre. Y ya, no tiene otros componentes estacionales, probablemente las variables agrícolas. Esa es la razón, esa es mi explicación que te daría. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vale. Entonces, veamos cuál es el resultado, ¿no? Según esto,
según mis dos, voy a observar únicamente el que incluye las exógenas. No me voy a preocupar por el que no incluye las exógenas. El que incluye las exógenas dice que el modelo adecuado es un AR1 con 4 medias móviles y 2 rezagos en el componente Q. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, voy a agregar un ARIMA que va a tener un 1, 4 y en el componente estacional va a ser 0, 0 y 2. ¿Sí? Este componente estacional lo que hacemos es incluir cuántos rezagos vamos a incluir para estacionalidad. Concretamente, si hubiera habido aquí un 1, querría decir que la serie debería de diferenciarse respecto de su mes equivalente del año anterior. Pero como es un 0, entonces no estamos diferenciando respecto de eso. Lo que sí estamos haciendo es incluir dos componentes de medias móviles. Quiere decir que vamos a incluir el rezago del media móvil, pero del mes equivalente anterior. Entonces vamos a incluir un MA12 y un MA13. Sí, bueno, déjenme ver porque no estoy seguro que sea 13, creo que es 14. Déjenme ver rapidísimo. Sí, un MA12 seguro. Ahora vamos a ver. Sí se tarda un poquito más este. Ok, entonces vamos a ver el resultado. Esta es la estimación. Entonces, bueno, es que no lo reporta aquí. Pero bueno, este de aquí es un MA12 y este es un MA13. ¿Sí? Esa es la diferencia con los modelos ARMA convencionales que incluimos. Bien. ¿Cómo se interpretan? De la misma manera. Las raíces de los polinomios tienen que estar dentro del círculo unitario. Podemos observar la función de autocorrelación y observen cómo es que ahora tenemos este componente residuales. Digamos, observen esta imagen y ahora regresémonos hacia a la que calculamos hace unas líneas arriba. Si notan cómo es que ya hay menos variabilidad, o sea, está más compacto los residuales. Ciertamente tiene estos quiebres, estos rompimientos, están aquí y este rompimiento de aquí. Pero en general la serie fuera de esos dos rompimientos está más compacta. Perdió un poco de variabilidad. Más que perder, encontramos el factor que explique esa variabilidad. Si bien se acuerdan por ahí, no me acuerdo quién me lo comentó en la clase pasada, algunos de ustedes, chicas, fue que me decía que, bueno, no fue la clase pasada, fue hace 2 clases, que podía ser a la mejor heterocerasticidad. Bien. Aquí es donde a veces suele pasar que algunos, cuando implementamos modelos, confundimos heterocerasticidad con una especificación incompleta. Es decir, había otros factores que podríamos incluir en nuestra regresión que no incluimos, que cuando los incluimos eliminamos esas variabilidades que al principio nos parecían varianza, ¿no? Que en realidad no son. Simplemente nos faltaba componentes estacionales, en este caso concreto. ¿Vale? Bien, ahora voy a mostrarles una forma más sencilla de calcular el ARIMA óptimo. La dejé hasta el final porque si la incluía yo al principio del curso, pues ya se acababa como mucho de la explicación que yo podía hacer, ¿no? Porque algunos de forma parsimoniosa podrían saltarse hasta este punto y decir, no voy a observar todos los modelos ARIMA, que el software lo haga y ya, ¿no? Esa es probablemente la solución más sencilla. Voy a ocupar una función que se llama autoarima. Vamos a preguntarle al software quién es el autoarima y lo que nos dice el autoarima es que les da el mejor arima que se ajusta a una serie. ¿Sí? Entonces les va a dar el mejor que encuentre esta función de R. Entonces vamos a aplicar el autoarima a la función diferencia. Vamos a incluir estas dummies exógenas y le voy a decir que no incluya componentes estacionales. ¿Okay? Y que me diga quién es el mejor arima. ¿Va? Lo que hace el software es que busca cuál es el mejor arima que se puede ajustar a estos datos y me dice este es el mejor arima. El mejor arima es con medias móviles, con 3 medias móviles sin ningún componente autorregresivo, considerando todas estas dos. Ese es el mejor arima que pudo haber encontrado el software, según R.
Bien, las raíces del polinomio, como es solamente un media móvil, solo hay un gráfico. Esta es otra forma de ilustrarlo, con un ggplot, en lugar de con un plot simple de R. Y esta es una serie, unas gráficas diagnóstico de los residuales. Cómo se ven los residuales bajo este modelo ARIMA, y en términos de normalidad y en términos de función de autocorrelación. Es otra forma de hacerlo. Si quieren evitarse el tema de construir ustedes mismos su ARIMA, encontrar dummies, construir tal vez de forma más artesanal, pueden simplemente dejárselo así. Es otra opción, ¿no? Digo, eso depende mucho de ustedes cómo decidan operar. Bien, este es un ARIMA, ahora sí le incluyo estacionalidad, y me dice que si lo hace con un modelo con estacionalidad, igual son dos medias móviles, y me dice que estos serían los coeficientes de los exógenos que tengo ahí arriba definidos. Y bueno, aquí finalmente tengo un autoarima un poquito más completo, con muchas dummies, y que se vería de esta manera. En mostrarles rapidísimo los residuales, que es la parte más interesante. Vale, bien. Entonces, lo que tengo aquí es igual cómo se ven las raíces del polinomio, cómo se ven unas gráficas de diagnóstico de los residuales. Estos son los residuales del modelo ARIMA, los residuales del modelo ARIMA, considerando estacionalidad, y cómo se ven los residuales del modelo ARIMA comparados con los demás. Que básicamente sería la parte final de esta exposición.